Que el Señor los bendiga. Estamos hoy eh, gozosos de ver que Dios está permitiéndonos alistarnos en lo que significa un tiempo misionero, un tiempo de evangelización, donde muchos de la iglesia, el santuario, van a estar involucrados a mitad de semana. Y en lo que he estado viendo en estos días, eh, hay algunas preguntas que me hicieron y yo creo que es importante que la iglesia conozca lo que podrían preguntarles a algunas personas. Eh, en particular, eh, quiero entrar a una exposición temática. Voy a hablar un poco de los cuatro evangelios, pero lo que quiero es que esto no sea solo información, sino quiero que ustedes sepan cómo eh, presentar ayuda a aquellas personas que tienen interrogantes y sepan ustedes responderles adecuadamente. Porque fíjense, eh, en, en el Evangelio, o sea, en el camino del Señor, en lo que significa la enseñanza de Cristo, vemos el ejemplo del Señor que Él se detenía para precisamente explicar a- con detalle a los discípulos. Y hay muchos que se van a acercar a ustedes con ese ávido deseo de conocer más del Señor y les van a hacer preguntas bastante eh, puntuales y de hecho que nuestro ministerio en replicarnos ese ministerio del discipulado que significa a reproducirse en alguien, como quien dice, transmitir el ADN que tenemos, ¿no? Así como pasó en el grupo de la gente que estuvo con Cristo, ¿no? El Señor afectó a más de 500 personas. Ellos vieron lo que el Señor había hecho. Ellos vieron puntualmente muchísimas cosas que estaban específicamente relacionadas con milagros y enseñanzas. Y de hecho que en los evangelios se nos explica también que el Señor, cuando veía multitudes, el Señor les hablaba en parábolas, porque para que viendo vean pero no perciban, escuchen, oigan pero no entiendan. ¿Por qué? Porque sencillamente hay mucha gente que lo siguió por los milagros, por la alimentación, porque era una época en la que todos buscaban un líder, buscaban un salvador o una persona que esté en alguna medida eh, salvándolos del yugo romano, ¿no? Entonces, a, aún así, el Señor fue muy paciente con los que lo seguían con esos propósitos, pero Él fue puntual, Él les dio la oportunidad de ser enseñados en aquellas cosas que se refieren a parábolas para que los que sí entendían, los que sí percibían lo que se estaba dando, esa enseñanza paralela al costado de la historia, ellos lo entiendan y se den cuenta de que están recibiendo una confirmación de que están siguiendo al hombre correcto. De ahí que entraban ya a nivel de discípulos y ustedes saben que hubieron 70 personas que el Señor estuvo discipulando para enviarlos, los envió a hacer misiones, pero el grupo, el séquito del Señor era alrededor de 120 y los 12 discípulos son los que
tenían el privilegio de recibir minuciosa enseñanza y en alguna medida nosotros, si seguimos los pasos de Cristo, vamos a tener oportunidad de hablar a aquellos que están cerca a nosotros para poder explicarles aquellas interrogantes que tienen y darles a ellos una enseñanza que les va a robustecer en su vida espiritual, en su búsqueda de hablar y de enseñar, ¿no? Ustedes, yo siempre enseño que en el tema evangelístico necesitamos ver tres cosas: que crean en Dios, que crean que Jesucristo es el Salvador y es Dios, y que crean que la Biblia es la palabra de Dios. Estas tres cosas presentes en una persona va a darnos un perfil de una persona que está ya preparada para la cosecha, para la salvación. Entonces, cuando vemos en el diálogo, porque vamos a preguntar, si tú eres un evangelista, vas a tener la sabiduría de Dios, la sagacidad de preguntar si cree en Dios, que cree que Jesucristo es Salvador, que es Dios, y cree que la Biblia es la palabra de Dios. Y en cualquiera en donde tiene fallas, es ahí donde tú vas a regar, por decirlo así. O sea, vas a estar sembrando algunas semillas o vas a estar regando para que esa enseñanza dé un fruto adecuado en esa área y esa persona esté preparada para la salvación. Entonces, en el caso de las personas que ya están cerca a ti, las personas que ya están siendo discípulos, seguidores de Cristo y que son así discípulos tuyos, como lo fue Timoteo del apóstol Pablo, o lo fue Juan Marcos del apóstol Bernabé, lo que tú tienes para ellos va a ser similar a lo que el Señor tenía para los 12, porque el Señor a los 12 no les ocultaba nada y les hablaba todas las cosas. Entonces, en esa perspectiva es que yo quiero hablar un poco de los evangelios para que ustedes tengan un entendimiento, una cabalidad. No les voy a hablar en términos teológicos difíciles. Lo que estoy buscando es armar una enseñanza con una docencia adecuada para que con sencillez ustedes puedan hablar lo complejo que es este tema en lo que significan evangelios. Porque cuando uno estudia en el seminario, de hecho que hay un curso por cada evangelio y hay mucha de la enseñanza que tienen opiniones y hay, como dicen, posturas y todas esas cosas que confunden a la gente y que yo me acuerdo que a muchos de mis amigos seminaristas, compañeros del seminario, les causaba ciertas interrogantes, pero yo le doy gracias a Dios que el Señor me guió a los libros puntuales para poder entender cómo es que los evangelios mismos se desarrollan. Y a raíz de alguna pregunta que tuve con algunas personas, estábamos viendo el específico entender de, de que hay muchas personas que piensan que los evangelios, al ser escritos por diferentes personas y en diferentes épocas, como que no armonizan, como que tienen contradicciones, que se contradicen, pero el asunto no es así. Lo que está pasando es que, por ejemplo, si estamos hablando de, de Mateo, de Marcos, de Mateo y de Lucas, estamos hablando de sucesos que están siendo vistos y enfocados con cámaras diferentes. Es como que tenemos una cámara que enfoca de un ángulo y otra cámara enfoca de otro ángulo. Y esa es
la riqueza que hay en los evangelios, que estas dos cámaras, por decirlas así, si es que hay dos o tres cámaras, que son los evangelios, nos llevan a nosotros a, a tener una comprensión de las cosas que están escritas en los evangelios acerca de la enseñanza de Jesús y de su vida. Entonces, ustedes dirán, pero son cuatro. Sí, está bien. El cuarto evangelio, el evangelio de Juan, es el evangelio más tardío, es el que se escribe casi al final de los evangelios. Pero todos estos son escritos antes del año 60. Entonces, los evangelios en sí, cada uno nos lleva eh, a, a darnos a nosotros una perspectiva muy buena, un enriquecimiento. Específicamente los tres evangelios, ¿no? Marcos, Mateo y Lucas, que nos dan una imagen, por decir, con tres cámaras. Y esto como que nos ayuda a armar el 3D. Pues en el caso de Juan ya la cosa va diferente, y en el cual esta perspectiva de Juan es que su propósito ya es escribir, ¿no?, acerca de las cosas que el Señor hizo, pero que las hizo en una época bastante difícil, porque cuando el Evangelio de Juan se escribe, ya después de los años 50, la iglesia de esa época, o sea, los seguidores de Cristo en esa época, ya tenían una tremenda influencia de gente gnóstica. Entonces, el gnosticismo había entrado a leudar la masa del cristianismo, y había muchos interrogantes respecto a Cristo, si habrá sido real o no. O sea, estamos en el año 50, 20 años después de que Cristo había ya ascendido a los cielos, y había gente, era una generación de gente que nunca siquiera lo había conocido, porque ya se estaban enseñando las enseñanzas de Cristo en regiones en donde la gente ni siquiera era judía, en donde había mucha gente pagana que había llegado al conocimiento del camino por causa de los que habían entregado su vida al Señor y entrado al camino de la salvación, el camino del Nazareno, como dice. Y los cristianos empezaron a ser personas que empezaron a influenciar en sus regiones, ¿no? Entonces, esto es interesante, porque el Evangelio de Juan aparece para que la gente pueda entender de que habían muchas otras cosas que el Señor hizo, las cuales ni se escribieron una por una, perdón, las cuales si se escribieran una por una, piensa que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Entonces, esto es interesante, porque en el tema de la cantidad de milagros y hechos de Jesús, pues de veras que los evangelios solamente han considerado algunas, pero Juan lo explica aquí en el capítulo 21, verso 25, que hay muchísimos hechos de Jesús, cosas que él hizo, pero que si se escribieran una por una, ¿no?, los libros de ese mundo, o sea, los rollos que en esa época se podrían encontrar, no alcanzarían. O sea, algunos dicen, pero esto es una hipérbole, es una exageración, pero no es así, es verdad. Las cosas que el Señor hizo fueron tan abundantes, pero
no fueron eh, escritas todas las cosas que hizo, pero las que se han escrito van a tener un propósito. Y esto nos lleva a nosotros pues a entender que cuando el Señor hace todo esto, no, yo sé que en cuanto a todo lo que el Señor ha estado viviendo, siendo, el Señor ha tenido mucho, mucho deseo de que la gente sea tocada por una reforma en su vida, ¿no? Entonces, allí es donde se entiende lo que en Juan dice que vino a lo suyo, o sea, a su propósito de vida, de traer una reforma a, a la gente, al corazón de la gente de su pueblo, pero los suyos no le recibieron. Entonces, esto es triste. Yo lo voy a poner aquí donde está eh, a ver, estamos en el Evangelio de Juan y aquí tenemos en el verso 11, capítulo 1, en el verso 11, tenemos esta aseveración. Dice, a lo suyo vino, o sea, a cumplir su propósito, y los suyos no le recibieron. Fíjese qué tremendo, porque esto marca un giro del Señor hacia aquellos que sí le escucharon, y es el pueblo que no era su pueblo, ¿no? Entonces, esto nos llena a nosotros de un profundo agradecimiento de las cosas que el Señor nos ha enseñado a los que no siendo su pueblo, venimos a recibir de Él el gran privilegio de ser salvados, ¿no? O sea, eh, el giro fue rotundo y por eso que nosotros no gozamos de su amor. Entonces, el Evangelio de Juan, fíjense, ya en el capítulo 1 empieza a explicar, ¿no?, razones, propósitos y confrontar verdades a un mundo, o sea, a gente que siguiendo los caminos del Señor, las enseñanzas de Cristo, no estaban en alguna medida eh, seguros de que si eso habrá sido cierto o no. Entonces, había que llevarlos a ellos a que tengan una confrontación con los hechos reales, con las verdades. Y eso es lo que tiene que ver con aquí con el Evangelio de Juan. El propósito del libro está escrito en Juan 20:30 y dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. O sea, hace un rato leímos que hay muchas otras cosas que si se escribieran una por una no alcanzarían los libros. ¿Estamos? Pero acá estamos hablando de las cuales no, no están escritas en este libro, ¿no?, que son muchas señales, y las palabras señales son maravillas, los milagros que el Señor hizo, ¿no? Pero estas señales, las que están escritas aquí en el Evangelio de Juan, ¿no?, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, ¿no? El Cristo es el Mesías. Esa palabra Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo
tengáis vida en su nombre. Entonces, fíjense que acá entramos a la confrontación de la verdad. Acuérdense que la verdad os hará libres, ¿no? Conoceréis la verdad y la verdad os libertará o los hará libres. Ok, el hecho de que se confronte con estas señales que están escritas en el Evangelio de Juan, ya en una época en donde había muchos gnósticos que tenían cierta influencia o sea, querían arrancar a los cristianos de su enseñanza correcta, pero estamos en una época donde también viene mucha gente pagana al camino de la salvación en Cristo Jesús, ¿ok? Aunque esto estaba pasando ahí, lo que lo que el evangelista Juan, lo que el Evangelio Juan trae es a todos ellos, los que están en el camino y los que tienen que ser afirmados, ser confrontados. O sea, no se olviden que el principio es enseñar a los discípulos. ¿Ok? Nuestros discípulos tienen que ser afirmados en su fe. Y es ahí donde tú, como discipulador, tú entras al nivel de darles a ellos las herramientas para que ellos se afirmen en que están siguiendo el camino correcto. Entonces, el Evangelio de Juan sirve en ese propósito, porque estas señales que están escritas aquí, aunque hay muchas otras, y esas muchas otras, si se escribieran una por una, no alcanzarían los rollos de esa época para escribirse todas, ok, pero estas, las que están en el Evangelio de Juan, se escribieron para que creáis que Jesús es el Mesías. O sea, aquí no hay duda de que Él es el Hijo de Dios, o sea, Él es el Mesías enviado, ¿no? Entonces, esto es importante porque al creer o no creer, tienes tú que tomar una decisión, ¿no? Se te presenta un milagro, este milagro, si te permite creer, estás creyendo y tienes la vida en su nombre. Pero si al recibir este milagro, al entender este milagro escrito en Juan, tú no estás creyendo, entonces sencillamente no tienes vida en su nombre. Fíjese qué tremendo, porque aquí es la confrontación es directa. El conocimiento de la verdad te hace libre si tú estabas en dudas, en tinieblas. Pero también esa verdad te puede llevar a las tinieblas si tú eres un incrédulo consuetudinario. Si tú decides no creer, ¿quién te va a sacar de esa duda? ¿Me entiendes? Entonces, las que se han hecho aquí, se han hecho para confirmarte y confrontarte de que tú eres de Cristo y tú estás siguiendo el camino correcto. Entonces, este evangelio sirvió para afirmar a los que no habían conocido a Cristo, a los que no habían visto los milagros directos, a los que ahora veían milagros a través de los discípulos y a través de los encargados de las iglesias locales, porque la oración del justo puede mucho y muchos se salvaban de circunstancias en las que su salud estaba comprometida, sus seguridades estaban comprometidas, en medio de una época donde había persecuciones, habían tribulaciones, habían angustias, habían dificultades, y lo más terrible que iba a venir para el pueblo judío venía en el año 70, iba a ser lo más triste y lo más difícil que tuvieron que enfrentar, porque la persecución en el año 70 fue para todos, judíos y cristianos, y todos estos fueron expulsados de Palestina. O sea, de Jerusalén y de Judea fueron expulsados todos los cristianos y no pudieron radicar ahí ni los judíos ni los cristianos. Entonces, fue terrible, pero ya el Señor había dado las herramientas, ¿no? Entonces, esto es interesante porque
nos lleva a nosotros a la razón de entender que cuando nosotros discipulamos, tenemos que guiar a nuestros discípulos a que lo primero que ellos aprendan y lean son los evangelios. Y, y el Evangelio de Juan va a estar en el cuarto lugar, porque lo van a leer en el orden que tenemos en nuestras Biblias. Y luego van a leer las epístolas y todo el Nuevo Testamento lo van a leer y necesitamos luego darles a ellos la oportunidad de que ellos estén visualizando también el Antiguo Testamento. Pero un, un hombre sabio me enseñó que si yo leo en un mes, ¿no? Cada día, leo 5 salmos, leo un capítulo de Proverbios. En un mes yo voy a leer todos los salmos y todos Proverbios, voy a leerlo en un mes. Entonces, ¿qué es lo que me da la lectura de los salmos? Me enseña a orar, me enseña a adorar a Dios, me enseña a tener seguridades respecto a cómo tengo que dirigirme a Dios. O sea, es importante ser seguro. Eh, de repente tu modelo con tu padre no fue bueno porque tú temías acercarte a él y no tenías comunicación con tu padre. Y a veces arrastramos ese modelo y tenemos cierta reticencia a acercarnos a Dios y no nos acercamos a Dios Padre y lo tenemos en expectativa y no en confianza de acercarnos a Él. Y Él es nuestro Padre por excelencia. En cambio, los salmos nos van a nutrir de saber cómo orar, cómo adorarle, cómo pedir algunas cosas y esto nos va a ayudar mucho. Y si esto lo leemos cada mes, todos los salmos, ya lo hemos leído, vamos a tener oportunidad de en un año haber leído 12 veces todos los salmos. Entonces nuestra mente, nuestro corazón está empapado de, de todo lo que los salmistas, o sea, el salmista le dio a Dios en palabra, en oración, en adoración, en cántico. Porque muchos no saben que los salmos son cánticos. Y esto nos va a llevar a nosotros en nuestro espíritu a saber cómo cantarle, adorarle a Dios, ¿no? Entonces, eso por un lado. Cuando leemos proverbios, todo proverbios en un mes, todo proverbios, el libro de proverbios nos da sentido común. Y el sentido común es tan importante para el discípulo porque, fíjense, no todos venimos con todas nuestras inteligencias desarrolladas. El sentido común tiene que ver con muchas inteligencias activadas y desarrolladas para diferentes circunstancias. De manera que nuestro sentido común tiene que estar activado para poder discernir lo que es bueno y lo que es malo. Si tú tienes un buen sentido común, muy ágil, muy perceptivo, vas fácilmente diferenciar lo bueno de lo malo. Y esto te va a ayudar a tu diario vivir. O sea, somos cristianos que vivimos una realidad diaria, con cosas cotidianas, con circunstancias en donde cada día tenemos que lidiar y el sentido común es tan importante ahí, ¿no? Yo sé que hay gente que cuando se consagra a Dios y él le quiere decir, Señor, enséñame de qué color debo ponerme las medias. Y no estaría mal de que tú le preguntes a Dios eso, pero el Señor te va a decir, bueno, hijo, eso lo tienes que decidir con tu sentido común. ¿Me entiendes? Entonces, hay cosas que sí son importantes en donde tenemos que desarrollar una comunión constante con Dios para poder encontrar la guía de Dios para que sepamos hacia dónde tener que dirigirnos o en nuestra decisión, ¿no? Por ejemplo, qué voy a estudiar,
dónde debo vivir, en qué país voy a vivir, con quién me voy a casar. Son decisiones en las que no puedes tú encontrar fórmulas. No puedes decirle, pastor, dígame qué debo hacer en esto o lo otro. El pastor no debe darte dirección de vida en eso. El pastor te va a dar un consejo, una oportunidad en la que él va a poder guiarte a que tu sentido común sea ilustrado de cómo decidir. Pero no es correcto de que tú estés pensando en que el pastor o el profeta te diga qué debes de hacer, porque en todo caso tú no has cambiado tus patrones paganos. La gente va donde el brujo para que le diga qué cosa tiene que hacer. Y ahora ya en el cristianismo ya no vas al brujo porque ya ahora eres cristiano, entre comillas, pero vas al profeta para que te diga qué cosa tienes que hacer. Entonces no has cambiado el patrón. O sea, tienes que ser un hombre, una mujer redimida, en donde tú necesitas ser un hombre, una mujer que ha aprendido a desarrollar sus sentidos para el discernimiento del bien y el mal. Porque esto es la madurez. La madurez es tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y esto te debe llevar a una cosa. ¿Cómo desarrollas tus sentidos? Pues ahí está el hecho de que cuando todos los salmos es parte de tu mente, de tus pensamientos, de tu corazón, tienes limpieza continua, como lo dice el Salmo 119, que el joven limpia su camino con la palabra. Ok, pero también los proverbios te llevan a ti a tener sentido común. Eclesiastés también. Entonces tú añades la lectura algo de Eclesiastés y eso cada día, o sea, 5 salmos, un capítulo de proverbios, es, como dice, el alimento necesario, básico, como es el agua. Ok, pero también vas a necesitar leer quizás unos 3 o 4 capítulos de los evangelios. Empiezas con los evangelios y después terminas con las epístolas. Y así sucesivamente, en forma progresiva, estás leyendo todo el Nuevo Testamento, pero también empiezas a leer del Antiguo Testamento quizás unos 2 o 3 capítulos empezando por el Génesis, si lo deseas. De hecho que al principio vas a tener una serie de preguntas con respecto a cosas que están escritas, pero ten paciencia. Si quieres, es, escribe tus dudas en un libro para que más adelante tú puedas preguntar a tus líderes, a tus discipuladores y preguntar a tus maestros o a tus pastores. Y entonces puedes resolver esas preguntas, pero es importante que tengas la lectura. ¿Por qué? Porque al final te vas a dar cuenta que lo que tu vida necesita es entender también lo que significan los mandamientos de Dios y cómo estos te forman tu carácter, forman tu vida, forman tu modo de vivir. Entonces, esto te lleva a ti a, a ver de una manera básica e inmediata. Lo primero que vas a ver cuando lees los evangelios es la vida de Jesús. Allí empiezas a darte cuenta que hizo como lo hizo los 3 evangelios, Marcos, Mateo, Lucas, te dan la visión de lo que pasó, el 3D de lo que Jesús estaba haciendo, cómo lo estaba haciendo. Pero entonces llegas a Juan y cuando Juan te dice una verdad, como por ejemplo ese milagro que el Señor hace, el primer milagro en la boda de Caná, convertir el agua en vino, tú ya no entras escéptico y dices, ay, no sé, qué será eso, eh, debe ser un asunto con truco, etcétera, pero no. De hecho que lamentablemente el no ser judíos no nos permite entender
que esa boda era boda de un fariseo, de un sacerdote, que no sé si era el sacerdote o el hijo del sacerdote el que se casaba, pero en esa casa habían 7 tinas en donde el sacerdote se purificaba, se bañaba en el ritual del Tevilá, y lo que el Señor hizo fue algo sorprendente, pero también en el fino humor que el Señor tenía para confrontar a los fariseos, había este es un milagro que confrontó. ¿Por qué? Porque el vino impregna, esas tinas eran de roca, el agua se convirtió en vino, y en mejor vino, un vino tipo Malbec. Entonces, imagínate el mejor vino allí en esas tinajas, y esa fiesta fue tremenda. Todos tomaron vino todo el tiempo porque había comida a discreción. Y entonces, cuando al día siguiente el sacerdote va a ver sus tinajas en donde él tenía que usar agua kosher limpia y purificada para bañarse y hacer sus oficios de sacerdote, encuentra que todo huele a borracho, porque el vino da un olor profundo, particular, y impregnado en la roca. Esas tinajas nunca más sirvieron para el ritual de la purificación. Tuvieron que cambiarlas. Ahora, me dicen, ¿qué sacerdote fue? Yo les podría decir, mi especulación es que podría ser Nicodemo, tenía que ver con eso. No estoy seguro, no lo podría precisar, pero es el que tuvo que ser confrontado con ese milagro. Y al ser confrontado con el milagro, o sea, ¿qué es lo que pasa? Miren lo que dice el texto mismo. Acá dice, ¿no? Estas se han escrito para que creáis. O sea, el milagro de la boda de Caná, de convertir el agua en vino, en primer lugar fue para el sacerdote. El sacerdote que vio en su cara que sus 6 tinajas, las tinas que eran usadas para su ritual de purificación, que es el Tevilá, nunca más las pudo usar. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Entre líneas le estaba diciendo, mira, es esto más importante en la boda, es que tengas buen vino para todos, que tú te estés purificando de esa manera, porque no es la manera en la que tú tienes que acercarte a Dios. ¿Y quién es el que se acerca al Señor luego secretamente? Bueno, ahí vemos Nicodemo. Por eso es que yo especulo, pero no estoy tratando de dar una enseñanza oficial de esto. Lo que estoy tratando es de enfocarles de que el propósito de este milagro trajo una confrontación. O crees o no crees. El punto es de que si el sacerdote no era Nicodemo y era otro sacerdote, ese sacerdote se enojó, votó a todo el mundo, y pues se habrá enojado mucho con Cristo por haber hecho el milagro y haberle malogrado sus 6 tinas. Eso es lo que tuvo que haber hecho, pero si creyó, entonces, como era fariseo, como era sacerdote, y tenía problemas con el qué dirán, entonces se acercó secretamente a Jesús. Entonces, ¿me entiende? Aquí vemos cómo cuando tú llegas al libro de Juan, vas a encontrar este punto, ¿no? Las confrontaciones de los milagros que confrontan y haces que creas o que no creas a la gente que fue confrontada. Pero tú como discípulo vas a ser afirmado y vas a ser confrontado en el hecho de que todas tus dudas sean disipadas y tú crees, hijito. Hijo mío, cree. Algo así te va a estar diciendo el Señor, o tu discipulador, o tu maestro, o tu pastor te va a estar diciendo, cree, hijo, porque estás creyendo bien. Has depositado tu confianza en el verdadero Dios, en el Salvador, y estás creyendo bien. Entonces, esto te va a llevar hacia otro nivel de bendición.
Ahora, por ahí las preguntas, pero ¿y cómo se escribieron Marcos, Mateo, Lucas? ¿Por qué son diferentes en algunas cosas? ¿Por qué parece que están de diferentes ángulos? Bueno, la razón es sencilla, ¿no? Eh, en el caso de mm, Marcos, Marcos es el sobrino de Pedro, que el día que el Señor fue atrapado, cuando entraron, irrumpieron los soldados, había un jovencito que huyó de la escena donde estaban atrapando a Jesús, tomando prisionero a Jesús. Este jovencito, al huir, agarraron sus prendas y se desprendieron sus prendas y huyó desnudo. Ya, ese es el sobrino de Pedro, que es Juan Marcos. Ok, Juan Marcos es el mismo Juan Marcos que, que emprende un seguimiento a Pablo y a Bernabé, ¿no? De hecho que hay una confrontación entre Pablo y Bernabé por causa de Juan Marcos y Timoteo se va con Pablo y Bernabé escoge a Juan Marcos. Más adelante ya el asunto se resuelve porque al parecer era un asunto de circunstancial, no era de fondo. Entonces, Juan Marcos, ese jovencito que huyó desnudo de, del- de esa noche que apresaron al Señor, ya creció, ya está caminando muy cerca a Bernabé y a Pablo y es parte del trabajo de la iglesia de Antioquía. De hecho que la iglesia de Antioquía, lo he dicho varias veces, es el modelo de iglesia más constituido y podríamos decir el primer modelo de iglesia constituido, aunque hay algunos que dicen no, que Jerusalén es la iglesia, en ese sentido, Jerusalén más bien era la sede en donde estaban los discípulos, los apóstoles, los 12, y donde de hecho que empezaron muchas de las cosas del caminar de la iglesia. Pero aunque ahí también se realiza el concilio de Jerusalén, eh, es Antioquía el centro del envío, o sea, el envío es apostolizar, o sea, el centro apostólico de enviar hacia las regiones en donde se sabía que había gente que había escuchado de la salvación en Cristo Jesús y había que consolidarlos. Entonces, eh, en Antioquía estaba Juan Marcos y Juan Marcos tenía sus anotaciones. Lo que él vio, lo que él vivió con Cristo lo tenía anotado, era su diario. A esto, a este diario le llaman el proto Marcos. Entonces, Juan Marcos tiene su diario, algo así, diario personal, donde estaba todo lo que él se acordaba de lo que él había visto de Cristo, de los discípulos. Y él fue parte de los 120 que caminaban con el Señor, porque eran los 12, los 70, más las mujeres, los ancianos y los niños. Ahí está Juan Marcos. Entonces, estos 120 son los que luego están en el aposento alto y reciben la presencia del Espíritu Santo y salen llenos del Espíritu para hablar proféticamente a la gente en Jerusalén. Ok, esto es interesante. Juan Marcos tenía sus anotaciones, su diario, y a esto le llaman el proto Marcos. Ok, Mateo es el primero que escribe, y ustedes saben que quién era Mateo. Él tenía acceso al conocimiento de las escrituras porque él era un cobrador de impuestos, pero él dedicó a hacer anotaciones, recopilar anotaciones, y es más,
los primeros escritos de Mateo son escritos en arameo, y por eso que se tienen evangelios de Mateo escritos en arameo. Y esto es interesante, son los Mateos, los primeros libros de Mateos escribieron en arameo. Después también se escribió en griego, pero y esto es interesante, ¿no? Porque Mateo escribe las cosas que él directamente también vio del Señor. Entonces, ¿cómo hace Mateo para escribir lo que escribió? Y ahí es donde se ve dos fuentes. Una fuente es el Proto Marcos, todos los diarios de Juan Marcos, todos los escritos, el diario de Juan Marcos, el Proto Marcos, y todo lo que los 500 que vieron a Jesús hablaron y comentaron acerca del Señor, y como algunas cartas que entre ellos escribieron, todo eso se llama la fuente. En el argot teológico le llaman la cuele, o sea, los archivos Q, así le llaman, la fuente. La cuele es fuente. Cuele en francés es fuente. Entonces, cuando se estudia esto en el seminario, se habla de los archivos Q. ¿Okay? Los archivos Q, ¿qué son los archivos Q? Los 500 que vieron a Jesús y lo que comentaron de Jesús, lo que vieron, lo que vivieron con Jesús y lo que se escribieron entre ellos acerca de Jesús. Todo eso es los archivos Q. Entonces, Mateo accedió a los archivos Q y accedió al Proto Marcos. Y lo mismo pasa con Lucas. Ustedes saben que Lucas escribe el Evangelio que se conoce, el Evangelio de Lucas, y también el libro de los Hechos. Pero Lucas, que era un médico, y él recibe un encargo de un hombre cristiano con, con mucho deseo de conocer acerca del Señor, de su fe, y le paga, le solventa este trabajo de llevar a cabo una pormenorizada búsqueda de anotaciones de la vida de Jesús. Entonces, Lucas va a la fuente de Proto Marcos y a la cuele, los archivos Q, que es la fuente, y empieza a escribir Lucas, ¿no? Entonces, tiene que haber accedido a lo que se llaman los archivos primeros de Mateo, y por eso que Marcos, Lucas y Mateo tienen mucha similitud, ¿no? Pero en algunas cosas pareciera que estuvieran viendo en ángulos diferentes. El mismo Marcos decide hacer un evangelio. Ya no, eh, como dice, quedarse solamente con su diario de las ocurrencias que tuvo con Jesús, o sea, su diario, el Proto Marcos, sino que él escribe el evangelio, o sea, hace una, por decirlo, hace un propósito concreto de escribir cosas específicas del Señor, así como ya lo había visto en Mateo y Lucas. Entonces él escribe el Evangelio de Marcos. Entonces, el Evangelio de Marcos igual se basa en el Proto Marcos y en los archivos Q. Así es que los tres evangelios nacieron, y al final, ya casi llegando para el 60, aparece el Evangelio de Juan. Y el Evangelio de Juan es escrito tomando Proto Marcos, los archivos Q y los cuatro evangelios para revisar cuáles son los milagros que confrontan, para que la gente crea
o no crea. Y si cree, va a tener vida. Y si no cree, sencillamente están perdidos. Es radical Juan en su propósito, y esto nos lleva a nosotros a entender pues que cuando tenemos los evangelios de una forma segura. O sea, no se tomaron cosas ajenas, extrañas, no se tomaron los, los evangelios gnósticos, no se tomaron los escritos gnósticos, se tomaron las cosas reales que fueron vistas y vividas por los que vieron a Jesús y caminaron con Jesús. Por eso, Proto Marcos es seguro, porque Juan Marcos caminó con el Señor y con el séquito del Señor. La cuales son los 500 que el Señor se apareció a ellos porque tuvieron algo que ver con ellos. El Señor es su círculo de influencia, esos 500. Y esos archivos Q son de todos esos 500. Gente que vio a Jesús, gente que vivió con Jesús y gente que tuvo algo de Jesús en algún momento. Por eso que aquí tenemos los evangelios, son seguros, los 4. Entonces aquí no quepa los evangelios gnósticos, en donde por ahí aparece alguien diciendo de que Jesús tenía una esposa, una novia que era fulana de tal, que tuvo sus hijos, que no murió en la cruz. Mire, eso es gnosticismo. Y eso aparece en un periodo, pero no están basados en los escritos de la gente que vio y vivió con Jesús. No están basados en el Proto Marcos, no están basados en los archivos Q, ¿no? No tienen el propósito de afirmar a la gente para que creyendo tengan vida en el nombre de Cristo. No son escritos que nutren a una vida cristiana, sino al contrario, son escritos que al contrario han estado siendo bombas de tiempo que minaban a aquellos que aceptaban esos escritos y los leían, y hacía una explosión en sus corazones, en sus mentes, y apostataban muchos. Entonces, tengamos cuidado cuando nosotros estamos pensando en cómo es que tenemos que educar a nuestros discípulos, ¿no? O sea, no le digamos a ellos, oye, sí, entra, googlea, en el internet vas a encontrar muchas cosas que te van a ayudar. Eso no es verdad. Lo que va a ayudar a alguien es que tú le guíes a saber cómo leer la Biblia y a dedicarse a escudriñar los evangelios, las epístolas, salmos, los proverbios, y luego entender los mandamientos y cómo es que Dios se movió en medio de su pueblo a través de los libros proféticos. O sea, tú vas a dar a tu discípulo, y tu vida, si tú sigues esos pasos, tu vida va a ser confirmada, va a ser afirmada en bases sólidas. Ahora, para que la base sea más sólida y todo esto tenga que ver con fundamentos buenos, enséñale a tu discípulo que hay diferencia entre lo que es pecado, rebelión e iniquidad. Que sepa que es una transgresión, que una transgresión no es un nuevo tipo de, de pecado o algo parecido, ¿no? La transgresión es cuando alguien decidió rebelarse a Dios, punto. Es el salto que das de estar en la voluntad de Dios y salirte de la voluntad de Dios. Esa es la transgresión, o sea, cuando sales del límite de Dios. Entonces, punto. No hay cosas difíciles y raras en el asunto. La Biblia es clara, sencilla, y lo que tienes que enseñar son cosas claras y sencillas para que tus hijos,
tus nietos y tus discípulos, tus hijos espirituales, sean hombres y mujeres que estén firmes y seguros en los límites correctos para que les da Dios para saber cómo vivir. Entonces, necesitamos nosotros instruir adecuadamente, ¿no? Yo creo que si tienes alguna duda, alguna pregunta respecto a este tema, escríbeme. Ahí está el correo, ahí abajo. Dice minsantuario@yahoo. Hazme la pregunta, yo te voy a responder con mucho gusto. Pero va a ser importante que tú seas un hombre o una mujer que seas guiado en que en un año tú vas a leer 12 veces los salmos, 12 veces proverbios, vas a leer todos los evangelios y el Antiguo Testamento. Vas a tener la oportunidad de que en un año te has leído toda la Biblia y cada año lo hagas. Y te aseguro que en el quinto año tú vas a ser con seguridad un hombre o una mujer, no solamente que es maestro, sino que va a haber engendrado hijos espirituales que tienen fruto, de la misma manera como tú lo has aprendido. Por eso vas a aprender a fructificar fundamentándote en lo correcto, ¿no? Yo los animo a que hagan discípulos. Ahora van a entrar en etapas de evangelismo, pero la gente que entra a los pies de Cristo, que entra al camino del cristianismo, que llega a los pies de Cristo y que se postra delante de Dios, necesitan guías, necesitan de ti para que puedan ser guiados hacia la vida de la salvación. ¿Por qué? ¿Cómo? Tú tienes que enseñárselo. Son bebés. Nosotros cuando somos bebés necesitamos mucha ayuda, mucho cuidado y mucho alimento, y necesitamos cuidado de cambiarnos. No te olvides, los bebés hay que cambiarles los pañales. Y que no te extrañe de que uno de tus discípulos tenga que cambiarle pañales en una etapa. Va a ser cosas que no te van a gustar, pero cámbiale pañal. Va a hacer popó. Vas a tener que cambiarle pañal. Vas a bañarlo con la palabra. Y vas a tener la oportunidad de ver de que cuando crece ya sabrá cómo desarrollarse adecuadamente. Ya no usará pañales. No será un bebé. Va a ser un hombre, una mujer que va a aprender a ser discípulos también. Amén. Entonces levanta tu mano, dile: Señor, yo quiero ser un hombre, una mujer que aprenda a discipular. Enséñame a guiar a muchos hacia la forma correcta de encaminar o de guiarlos hacia el conocimiento de Cristo. Y ayúdame a usar bien los evangelios con este propósito. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Si tú eres una persona que quiere entregar su vida a Cristo, haz esta oración. Dile: Señor, entrego mi vida en tus manos. Perdóname mis pecados, mis rebeliones, mis iniquidades. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Trae sobre mí la presencia de tu Espíritu Santo para que me dé la convicción de que yo soy tu hijo, tu hija, de que tú me has salvado y que tú me vas a dar la oportunidad de entender tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, si tú has hecho esta oración por primera vez y estás entregando tu vida a Cristo, escríbenos igual a minsantuario@yahoo.com o acércate a alguien que tiene que ver con la Iglesia Santuario. Pregúntale y te va a guiar, te va a poder ayudar. Que el Señor los bendiga a todos ustedes, les dé la oportunidad de estar siempre bendecidos en todo momento, ¿no? Entonces yo les animo a que ustedes tengan todo el tiempo una expectativa de
de ser usados por Dios. Muchas bendiciones, deseando que ustedes esta semana tengan la semana mejor que la anterior y que esta sea una semana llena de bendiciones de Dios. Que el rostro del Señor resplandezca sobre ustedes. Muchas bendiciones.